Nunca he sido supersticioso, pero esa noche, mientras conducía por la carretera de terracería que atraviesa la sierra de Oaxaca, sentí una inquietud extraña. El aire era denso, casi pegajoso, y la luna llena iluminaba el polvo que se levantaba tras mi camioneta. Había ido a visitar a mi abuela, como cada mes, pero esta vez el ambiente era distinto. Todo parecía normal, pero un presentimiento me apretaba el pecho. Decidí no mencionarlo cuando llegué, aunque noté que ella me miraba con una preocupación que no supe descifrar. Esa noche, mientras cenábamos, escuché un rugido lejano, profundo, que hizo vibrar los cristales de la ventana. Mi abuela se quedó inmóvil, con la cuchara en el aire. «No salgas esta noche», me advirtió en voz baja, con una seriedad que nunca le había visto. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Afuera, el viento soplaba, haciendo crujir las ramas de los árboles. La oscuridad parecía más espesa que nunca. Me acosté temprano, pero el sueño no llegaba. Cada sonido se sentía amplificado, como si el monte respirara conmigo. La casa de mi abuela está rodeada de monte espeso, árboles altos y maleza que parece moverse con el viento. El olor a tierra mojada y leña quemada se mezcla con el aroma de las flores silvestres. Las paredes de adobe guardan el frío de la noche, y cada sonido se amplifica: el crujir de la madera, los grillos, el aullido lejano de un coyote. Me acomodé en la cama, pero el sueño no llegaba. El silencio era tan intenso que podía escuchar mi propia respiración y el latido de mi corazón. De vez en cuando, un golpe seco en el techo hacía que mi piel se erizara. Afuera, la neblina cubría todo, y la oscuridad parecía tragarse cualquier destello de luz. Sentí una presencia, una mirada invisible que me observaba desde el monte. El aire se volvió más frío, y un sudor helado me cubrió la frente. Cerré los ojos, esperando que el amanecer llegara pronto. Me levanté en la madrugada para ir al baño, cruzando el pasillo en penumbra. El piso de tierra fría me hizo estremecer. Al abrir la puerta trasera, un olor penetrante a animal salvaje me golpeó de inmediato. Escuché ramas quebrándose cerca del gallinero y, por un instante, sentí que alguien o algo me observaba desde la sombra. Cerré la puerta de golpe y regresé a la cama, el corazón latiendo a 1000 por hora. Traté de convencerme de que era solo un perro o un coyote, pero la sensación de vigilancia no desapareció. Me tapé hasta la cabeza, pero el miedo no cedía. Afuera, el viento parecía susurrar mi nombre. La noche se hizo interminable, y cada minuto pesaba como una hora. Al amanecer, salí al patio y encontré huellas enormes y profundas alrededor de la casa. No eran de perro ni de coyote, parecían de jaguar, pero mucho más grandes. Mi abuela las vio y murmuró una oración en zapoteco, mientras sus manos temblaban. «El nahual anda cerca», dijo, y me contó historias de hombres que se transforman en animales para proteger o castigar a quienes desafían las reglas del monte. Me reí nervioso, pero su mirada seria me hizo callar. Sentí una mezcla de incredulidad y temor. El aire olía a humedad y a algo rancio, como si la presencia del nahual hubiera dejado una marca invisible. Decidí no salir solo ese día, aunque intenté actuar con normalidad. Durante el día, el pueblo parecía tranquilo, pero algo flotaba en el ambiente. Los vecinos evitaban hablar del tema, pero noté que nadie salía después del anochecer. Al caer la tarde, el ambiente se volvía pesado, como si el aire mismo advirtiera peligro. Los perros del pueblo aullaban sin razón aparente, y los niños no jugaban en la calle. Mi abuela cerró todas las ventanas y puso sal en las esquinas de la casa. El sol se ocultó rápidamente, y la oscuridad cayó como un manto espeso. El silencio era abrumador, solo roto por el crujido ocasional de la madera. Sentí que algo se acercaba, invisible pero palpable. Esa noche, el silencio era absoluto. Ni grillos ni ranas, solo el sonido lejano de ramas moviéndose. Me costaba respirar, sentía la garganta seca y la piel de gallina. Decidí asomarme por la ventana, aunque una parte de mí quería esconderse bajo las cobijas. Vi una sombra enorme moviéndose entre los árboles, con ojos que brillaban como brasas encendidas. El miedo me paralizó, sentí un sudor frío recorrerme la espalda. Cerré la cortina de golpe, temblando. Mi abuela rezaba en voz baja, apretando un rosario entre sus manos. Afuera, algo se acercaba a la casa. De repente, escuché un golpe fuerte en la puerta trasera. Mi abuela se levantó, tomó un puñado de sal y lo arrojó hacia la entrada, murmurando palabras antiguas que no entendí. El golpe se repitió, más fuerte, como si algo intentara derribar la puerta. La madera temblaba, y sentí un frío que me calaba los huesos. Mi abuela me abrazó, temblando. El tiempo se detuvo,
y solo escuchábamos nuestra respiración agitada y los golpes insistentes. La tensión era insoportable, y cada segundo parecía eterno. El golpeteo cesó de pronto. Solo quedó un silencio abrumador, tan denso que dolía en los oídos. Me atreví a mirar por la rendija de la puerta. Vi una figura enorme, mitad hombre, mitad jaguar, acechando la casa. Sus ojos se cruzaron con los míos, y sentí un terror que nunca había experimentado. Era imposible apartar la mirada, como si estuviera hipnotizado. La criatura se movió lentamente, dejando marcas profundas en la tierra. Mi abuela me jaló hacia adentro, cerrando la puerta con fuerza. El miedo nos mantuvo despiertos hasta el amanecer. Al día siguiente, el pueblo estaba inquieto. Una vecina había desaparecido durante la noche, y encontraron huellas similares a las de la noche anterior cerca de su casa. Nadie quería hablar del tema, pero todos sabían lo que había pasado. El miedo era palpable, y la tensión se sentía en cada conversación. Mi abuela me advirtió que no debía contar lo que había visto, que los nahuales castigan a quienes revelan sus secretos. Me sentí atrapado entre la incredulidad y el terror. La marca de la noche anterior seguía ardiendo en mi memoria. Decidí irme antes de lo planeado. Mientras empacaba mis cosas, noté una marca en mi brazo, como un rasguño profundo que ardía al tocarlo. No recordaba haberme lastimado, pero la herida estaba fresca, roja y palpitante. Mi abuela me miró con tristeza y me dijo, «Ya te marcó». Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. El miedo se transformó en una sensación de fatalidad. Sabía que algo había cambiado para siempre. Conduje de regreso a la ciudad, pero el camino parecía interminable. Sentía que algo me seguía, que la sombra del nahual me acompañaba en cada curva del camino. Cada vez que miraba por el retrovisor, creía ver ojos brillando entre los árboles. El aire dentro del auto era pesado, y la marca en mi brazo ardía más con cada kilómetro. Llegué a casa exhausto, pero el miedo no desapareció. En la ciudad, traté de olvidar lo sucedido, pero la marca en mi brazo no sanaba. Cada noche soñaba con la criatura, con sus ojos encendidos y su presencia acechante. El miedo se instaló en mi vida, y la sensación de ser observado nunca desapareció. Empecé a evitar los espejos y las sombras. Sentía que el nahual podía aparecer en cualquier momento, incluso en plena ciudad. Busqué respuestas en libros y testimonios. Descubrí que muchos han sido marcados por un nahual, y que la marca es una advertencia: nunca debes hablar de lo que viste, o el nahual regresará. Pero el peso del secreto era insoportable. Empecé a escribir mi experiencia, buscando alivio en las palabras. Cada vez que releía mi historia, la marca ardía más fuerte. Hoy, mientras escribo esto, siento su presencia detrás de mí. El aire se vuelve frío, y el silencio es absoluto. Sé que no debí contar mi historia, pero necesitaba advertir a otros. Si alguna vez ves huellas imposibles de explicar, no las sigas. Porque una vez que el nahual te marca, nunca vuelve a ser solo una leyenda. El miedo se convierte en parte de ti, y la sombra del nahual nunca te abandona. Ahora entiendo por qué nadie en el pueblo habla de los nahuales. El conocimiento es una carga pesada, y la marca es el precio por saber demasiado. Si estás leyendo esto, tal vez ya sea tarde para ti también. Escucha los susurros del monte, respeta sus reglas y nunca desafíes lo desconocido. Porque el nahual siempre está al acecho, esperando a quienes se atreven a mirar más allá de la realidad. El silencio es su mejor aliado, y el miedo, su legado eterno. Nunca pensé que una simple excursión de campo cambiaría mi vida para siempre. Era una tarde de viernes, y junto a mi amigo Julián decidimos acampar en las afueras de San Juan Mixtepec, un pueblo pequeño rodeado de montañas y leyendas. El cielo estaba despejado, el aire olía a pino y tierra húmeda, y el canto de los pájaros nos acompañaba mientras montábamos la tienda. Todo parecía normal, incluso aburrido, hasta que Julián, curioso como siempre, propuso explorar un sendero poco transitado que se adentraba en el bosque. Yo dudé, pero su entusiasmo era contagioso. Caminamos entre árboles altos, sintiendo el crujido de las hojas secas bajo nuestros pies y el frescor del viento en la cara. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, cuando escuchamos un murmullo extraño, como si el bosque hablara en un idioma antiguo. Nos detuvimos, intercambiando miradas nerviosas. El sonido era hipnótico, casi musical, pero a la vez inquietante. Decidimos regresar, pero la sensación de ser observados no nos abandonó. Esa noche, el bosque guardaba un secreto que estaba a punto de revelarse.
El campamento estaba rodeado de árboles viejos, sus ramas retorcidas parecían manos extendidas hacia el cielo. El olor a madera quemada y café recién hecho llenaba el aire mientras preparábamos la cena. El crepitar del fuego era reconfortante, pero el silencio del bosque era demasiado profundo, como si los animales hubieran desaparecido de repente. Julián intentó bromear para romper la tensión, pero su voz sonaba forzada. Los grillos, que normalmente cantan sin cesar, estaban mudos. El aire era frío, y cada bocanada de humo del fogón parecía perderse en la negrura. De vez en cuando, una ráfaga de viento agitaba las hojas, produciendo un susurro que nos ponía la piel de gallina. Me senté cerca del fuego, sintiendo el calor en las manos, pero el resto del cuerpo estaba helado. Julián me miró y, en voz baja, mencionó la palabra Nahual. Recordé historias de mi infancia, relatos de seres que cambian de forma y acechan en la oscuridad. Nunca les di importancia, pero esa noche, en medio del monte, todo parecía posible. El miedo comenzó a instalarse en mi pecho. Cuando el fuego se apagó, la oscuridad lo cubrió todo. Solo la luz de nuestras linternas rompía la negrura, proyectando sombras extrañas en las paredes de la tienda. El silencio era tan espeso que podía escuchar el latido de mi corazón. Me acosté envuelto en mi saco de dormir, pero no lograba relajarme. Afuera, el viento susurraba palabras que no entendía, y a veces creía oír pasos suaves entre los arbustos. Julián dormía profundamente, pero yo no podía cerrar los ojos. De repente, un olor fuerte, como a animal mojado y tierra podrida, invadió la tienda. Me incorporé, conteniendo la respiración. Escuché un gruñido bajo, casi humano, a pocos metros de donde estábamos. El miedo me paralizó, y sentí un sudor frío recorrer mi espalda. Quise despertar a Julián, pero mi voz no salía. El gruñido se repitió, más cerca, y la tela de la tienda tembló como si algo la rozara desde fuera. Me tapé la cabeza, deseando que todo fuera una pesadilla. Al amanecer, el bosque parecía otro. Los rayos del sol atravesaban las ramas, y los pájaros volvían a cantar. Julián no recordaba nada, pero yo tenía el presentimiento de que algo nos había visitado durante la noche. Salimos de la tienda y descubrimos huellas extrañas alrededor del campamento. Eran enormes, con garras profundas, y parecían de un animal grande, pero la forma no coincidía con ningún animal conocido. El olor a tierra podrida seguía en el aire, persistente y desagradable. Julián intentó reírse, diciendo que serían de un perro salvaje, pero su risa era nerviosa. Decidimos explorar el sendero donde escuchamos los susurros la tarde anterior. A cada paso, el bosque se volvía más denso y oscuro, y la sensación de ser observado se intensificaba. El viento traía consigo un murmullo lejano, como si el monte nos advirtiera que no debíamos estar allí. Julián sugirió regresar, pero yo sentía una extraña atracción por el lugar, como si una fuerza invisible me guiara. Avanzamos entre árboles cubiertos de musgo y raíces que sobresalían del suelo como serpientes. El aire era húmedo y frío, y el olor a podredumbre se hacía más fuerte. De repente, encontramos una especie de altar improvisado, piedras dispuestas en círculo, con restos de velas derretidas y plumas negras esparcidas alrededor. En el centro, había una figura tallada en madera, mitad hombre, mitad jaguar. Julián retrocedió, pálido. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo, como si la figura nos estuviera vigilando. El silencio era total, y el bosque parecía contener la respiración. De pronto, escuchamos un aullido lejano, profundo y gutural, que hizo temblar el suelo bajo nuestros pies. Julián me tomó del brazo, suplicando que nos fuéramos. Pero yo no podía moverme, hipnotizado por la figura del altar. Sentí una presión en el pecho, y por un momento, el mundo giró a mi alrededor. El regreso al campamento fue tenso y silencioso. Julián no dejaba de mirar hacia atrás, convencido de que algo nos seguía. Yo sentía una opresión en la cabeza, como si alguien susurrara en mi oído palabras incomprensibles. El aire estaba más frío, y el olor a animal salvaje impregnaba la ropa. Al llegar, encontramos nuestras mochilas revueltas y la tienda rasgada, como si unas garras enormes la hubieran destrozado. No había señales de robo, solo desorden y marcas profundas en la lona. Julián quería irse de inmediato, pero el coche no arrancaba. La batería estaba muerta, aunque la habíamos revisado el día anterior. El miedo se apoderó de nosotros, y el tiempo parecía avanzar más lento. Cada minuto era una eternidad, y el bosque se volvía más amenazante con cada sombra que caía. La noche cayó de golpe, y la oscuridad era absoluta. Encendimos una fogata improvisada, pero el fuego parecía débil, como si el aire mismo lo apagara.
El silencio era tan profundo que cualquier pequeño ruido nos hacía saltar. De repente, escuchamos pasos pesados alrededor del campamento. No eran humanos, pero tampoco de animal conocido. El crujir de las ramas y el sonido de la respiración pesada nos helaron la sangre. Julián temblaba, aferrado a un palo como única defensa. Yo sentía el corazón en la garganta, y cada músculo de mi cuerpo estaba tenso. Los pasos se detuvieron justo detrás de la tienda, y un gruñido bajo rompió el silencio. La sensación de peligro era abrumadora, y supe que lo que nos acechaba no era de este mundo. De pronto, una sombra enorme se proyectó contra la lona de la tienda. Era la silueta de un ser imposible, cuerpo de animal, pero postura humana. Sus ojos brillaban con un resplandor antinatural, y su respiración era profunda y rítmica. Julián y yo nos quedamos inmóviles, apenas atreviéndonos a respirar. El ser rodeó la tienda, olfateando el aire, y luego se detuvo frente a la entrada. Sentí un frío glacial recorrerme la espalda. El silencio era tan intenso que podía escuchar el latido de mi propio corazón. De repente, la criatura lanzó un rugido ensordecedor que hizo temblar el suelo. Julián gritó, y yo sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. La sombra desapareció tan rápido como había llegado, dejando tras de sí un silencio sepulcral y un olor insoportable a muerte. La noche fue interminable. Cada sonido nos hacía saltar, y el miedo nos mantenía despiertos. Julián lloraba en silencio, mientras yo intentaba mantener la calma. El bosque parecía cerrarse sobre nosotros, y la oscuridad era total. De vez en cuando, escuchábamos susurros lejanos, como si el monte hablara en un lenguaje antiguo. El frío era insoportable, y el fuego se extinguió poco a poco. Sentí que el tiempo se detenía, y la esperanza de ver el amanecer se desvanecía. Pensé en las historias de los nahuales, en los relatos de mi abuela, y supe que estábamos enfrentando algo real. El terror era tan profundo que apenas podía moverme. La noche se hizo eterna, y el silencio era el único testigo de nuestro miedo. Al amanecer, el bosque estaba cubierto de niebla. Nuestras cosas seguían esparcidas, y la tienda mostraba nuevas marcas de garras. Julián apenas podía hablar, y yo sentía una fatiga inmensa, como si no hubiera dormido en días. Decidimos abandonar el campamento y caminar hasta el pueblo, aunque estaba a varios kilómetros. El camino era difícil, y cada paso era una lucha contra el cansancio y el miedo. El bosque parecía observarnos, y cada rama que crujía nos hacía mirar hacia atrás. La niebla era tan densa que apenas veíamos a unos metros. Sentí que algo nos seguía, invisible pero presente. El olor a podredumbre no nos abandonó en todo el trayecto. Al llegar al pueblo, la gente nos miró con desconfianza. Nadie quiso escucharnos cuando intentamos contar lo que había pasado. Un anciano se nos acercó y, en voz baja, nos dijo que el monte tiene sus guardianes, y que los forasteros deben respetar sus reglas. Nos recomendó guardar silencio y no volver a hablar de lo sucedido. Julián estaba pálido, y yo sentía una presión en el pecho, como si el susurro del monte siguiera dentro de mí. Esa noche, dormimos en una posada, pero el sueño fue inquieto y lleno de pesadillas. Soñé con la figura del altar, con ojos brillando en la oscuridad y voces que me llamaban por mi nombre. De regreso a la ciudad, intenté convencerme de que todo había sido una alucinación, producto del cansancio y el miedo. Pero la marca en mi brazo, un rasguño profundo que no recordaba haberme hecho, me recordaba lo contrario. Julián dejó de hablarme poco a poco, encerrándose en sí mismo. Yo comencé a investigar sobre los nahuales, leyendo testimonios y relatos de personas que aseguraban haberlos visto. Descubrí que muchos habían sentido el mismo olor, el mismo miedo, y que todos coincidían en una cosa: una vez que el monte te elige, nunca vuelves a ser el mismo. El susurro del monte seguía en mi mente, repitiéndose cada noche como un eco imposible de callar. Con el paso de las semanas, empecé a notar cambios en mí. Los sueños se volvieron más intensos, y a veces despertaba con la sensación de haber caminado toda la noche. Mis sentidos se agudizaron. Podía oler la tierra mojada a kilómetros, escuchar el crujir de las ramas en la madrugada, sentir la presencia de animales antes de verlos. Empecé a evitar los lugares concurridos, buscando la soledad del bosque. El miedo inicial se transformó en una fascinación peligrosa. Sentía que el monte me llamaba, que el susurro era ahora parte de mi ser. Sabía que algo había despertado dentro de mí, algo que no podía controlar. Una noche, incapaz de resistir más, regresé solo al bosque. Caminé sin rumbo, guiado por el susurro que ahora reconocía como una voz familiar. El aire era frío, y la luna llena iluminaba el sendero. Llegué al altar, que seguía intacto,
y me arrodillé frente a la figura del jaguar. Sentí una energía recorrer mi cuerpo, un poder antiguo y salvaje. De pronto, vi mi reflejo en un charco de agua, mis ojos brillaban con un resplandor dorado, y mi piel tenía marcas que no reconocía. Comprendí, con terror y asombro, que el nahual me había elegido. El monte me había aceptado como uno de los suyos, y ya no había vuelta atrás. Hoy, mientras escribo esto, siento el susurro del monte en cada rincón de mi mente. La ciudad me resulta ajena, y la gente, distante. A veces, en las noches de luna llena, mi cuerpo cambia, y corro entre los árboles como un animal salvaje. El miedo se ha transformado en poder, pero también en soledad. Julián desapareció poco después, y nadie volvió a saber de él. Yo guardo el secreto, sabiendo que el monte siempre reclama lo que es suyo. Si alguna vez escuchas un susurro en la oscuridad, no lo sigas. Porque el nahual no es solo una leyenda, es la voz del monte, y una vez que te llama, nunca podrás escapar de su destino. Siempre creí que las historias de nahuales eran exageraciones de los viejos del pueblo, cuentos para asustar a los niños y mantenerlos en casa por la noche. Pero todo cambió una madrugada de invierno, cuando regresaba solo a pie de la casa de mi tía, cruzando el viejo camino de terracería que bordea el río. El aire era frío y denso, la niebla se arrastraba como un manto sobre la tierra y el ulular de una lechuza rompía el silencio. Caminaba rápido, con las manos en los bolsillos, escuchando el crujir de la grava bajo mis botas y el eco de mis propios pasos. De pronto, sentí que algo me observaba. Me detuve, mirando a mi alrededor, pero solo vi sombras y ramas desnudas. El ulular se hizo más fuerte, casi como si la lechuza me hablara. Seguí caminando, pero el presentimiento de peligro me apretaba el pecho y cada sombra parecía alargarse para alcanzarme. No sabía que esa noche, mi vida cambiaría para siempre, ni que el miedo se volvería un compañero constante en mis noches. El frío se colaba bajo mi abrigo y mi respiración formaba nubes en el aire. El ulular seguía, cada vez más cerca, y sentí que no estaba solo. El entorno era familiar, pero esa noche todo parecía diferente, como si el monte estuviera vivo y atento a cada uno de mis movimientos. El olor a tierra mojada y hojas podridas era intenso, y el aire helado me cortaba la cara. El río murmuraba a lo lejos, y cada tanto, el viento traía consigo un aroma extraño, como a humo y carne quemada. Caminé más rápido, sintiendo como el frío se colaba por debajo de mi abrigo y el silencio era casi total, solo interrumpido por el ulular insistente de la lechuza. Recordé que mi abuela decía que cuando una lechuza canta cerca de una casa, alguien va a morir. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El camino parecía alargarse frente a mí, y las sombras de los árboles se movían como si tuvieran vida propia. Cada paso, el ulular sonaba más cerca, más fuerte, hasta que sentí que la lechuza estaba justo encima de mí, acechando desde la oscuridad. El miedo se mezclaba con la curiosidad y la sensación de que algo invisible me seguía. De repente, escuché un aleteo violento y vi una sombra enorme cruzar el cielo. La lechuza se posó en la rama de un árbol, justo a mi lado, y me miró fijamente con sus ojos amarillos, brillando en la oscuridad. Sentí que su mirada me atravesaba, como si pudiera ver mis pensamientos más profundos. El silencio se hizo absoluto, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. El animal giró la cabeza de manera antinatural y soltó un chillido agudo, tan fuerte que me hizo tapar los oídos. Sentí un mareo repentino, como si el mundo girara bajo mis pies. Cuando abrí los ojos, la lechuza ya no estaba, pero el ulular seguía resonando en mi mente, como un eco imposible de apagar. Seguí caminando, pero ahora cada sombra me parecía una amenaza, y el miedo me acompañaba en cada paso, haciéndome dudar de lo que era real y lo que no. Al llegar a casa, encontré a mi madre esperando en la puerta, nerviosa y con el rostro pálido. Me preguntó si había escuchado la lechuza y al decirle que sí, su expresión se volvió aún más seria. No la mires a los ojos, me advirtió, dicen que los nahuales pueden tomar la forma de lechuza para vigilar a los que les han ofendido. Traté de reírme, pero el miedo ya se había instalado en mi pecho. Entré a la casa y cerré bien todas las ventanas, pero el ulular seguía sonando, como si la lechuza estuviera justo afuera. Esa noche, me costó dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía los ojos amarillos del ave, fijos en mí, esperando. El silencio era inquietante y cada crujido en la casa me hacía saltar de la cama, temiendo lo peor, mientras la noche parecía no tener fin. El ambiente en casa se volvió tenso y pesado, como si una sombra invisible se hubiera instalado en cada rincón.
Mi madre quemó copal y rezó oraciones antiguas, llenando el aire de un aroma denso y dulce que se pegaba a la ropa y a la piel. Afuera, el ulular continuaba, incesante, como si la lechuza nunca se alejara. Empecé a notar cosas extrañas. Los perros del barrio no ladraban, los gatos desaparecieron y los vecinos evitaban salir de noche. Una mañana, encontré plumas blancas en la puerta de casa, y mi madre las barrió con miedo, murmurando que era una advertencia. El miedo se mezclaba con la curiosidad, y cada noche me asomaba por la ventana, buscando el brillo de esos ojos en la oscuridad, sintiendo que algo estaba a punto de pasar y que yo era el centro de todo. Una noche, mientras todos dormían, escuché un golpe seco en la ventana de mi cuarto. Me acerqué despacio, sintiendo el corazón latir con fuerza y el sudor frío en la frente. Afuera, en la rama del árbol frente a mi ventana, estaba la lechuza. Me miraba fijo, sin parpadear, y sentí que algo dentro de mí se quebraba. Quise gritar, pero la voz no me salía. El ave abrió las alas y, de un salto, voló hacia el techo de la casa. El ulular se volvió ensordecedor, y por un momento, sentí que no podía moverme, como si una fuerza invisible me sujetara. El frío era tan intenso que mis manos temblaban. Cerré la cortina y me metí bajo las cobijas, pero el miedo no me dejaba dormir. El ulular seguía, como una amenaza invisible que no me dejaba en paz. Al día siguiente, mi madre me llevó con la curandera del pueblo, una mujer de ojos profundos y voz áspera que me miró largo rato antes de hablar. «Te ha elegido», dijo, «el nahual busca algo de ti». Me dio una bolsa con hierbas y me pidió que la llevara siempre conmigo. «No respondas si escuchas que te llaman por tu nombre en la noche», advirtió, «puede que no sea un humano quien te llama». Salí de ahí más asustado que antes, con la sensación de que algo invisible me seguía a cada paso. El aire olía a hierbas amargas y a miedo. Esa tarde, el ulular volvió, más cercano, como si la lechuza supiera que yo intentaba protegerme. El miedo ya era parte de mi rutina, y la noche se sentía más larga que nunca. Esa noche, el ambiente era irrespirable. El humo del copal llenaba la casa, y mi madre rezaba sin cesar, mientras yo trataba de no escuchar el ulular que parecía venir de todas partes a la vez. Me tapé los oídos, pero el sonido atravesaba las paredes y se metía en mi cabeza. De pronto, escuché mi nombre, susurrado con una voz que no era la de mi madre ni la de nadie conocido. Me levanté, como hipnotizado, y caminé hacia la puerta. La abrí lentamente, sintiendo el aire frío en la cara y el corazón a punto de salirse del pecho. Frente a la casa, en medio de la calle, estaba la lechuza. Sus ojos brillaban con una luz antinatural, y sentí que me llamaba sin palabras. Quise dar un paso, pero algo me detuvo. Cerré la puerta de golpe y caí al suelo, temblando, sin poder entender lo que pasaba. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía imágenes confusas, la lechuza, un hombre con capa negra, sombras moviéndose entre los árboles. Al amanecer, mi madre me encontró sentado en el suelo, con la mirada perdida y los ojos rojos de tanto no dormir. Me sentía agotado, como si no hubiera descansado en días. El miedo se había convertido en una presencia constante, una sombra que me seguía a todas partes y que no me dejaba pensar con claridad. Decidí no salir de casa, pero el ulular seguía, día y noche, como una tortura interminable. Los vecinos empezaron a evitarme, y algunos murmuraban que estaba maldito. El aislamiento aumentaba mi angustia y la sensación de que algo terrible estaba por suceder, como si la lechuza esperara el momento perfecto. Una tarde, mientras intentaba dormir, sentí que alguien me observaba desde la esquina del cuarto. Abrí los ojos y vi una sombra alta, inmóvil, con ojos brillantes como los de la lechuza. No podía moverme, ni gritar, como si estuviera atrapado en una pesadilla. La sombra se acercó lentamente, y sentí un frío intenso en el pecho, como si el aire se hubiera congelado. De pronto, la sombra desapareció, y en su lugar apareció una pluma blanca en mi almohada. El miedo me paralizó, y supe que no era un sueño. Mi madre entró corriendo, alarmada por mis gritos, y al ver la pluma, empezó a llorar. «El nahual ya está aquí», murmuró, abrazándome con fuerza, mientras yo sentía que la realidad se desmoronaba a mi alrededor y que nada volvería a ser igual. Esa noche, la curandera vino a casa. Preparó una infusión amarga y me hizo beberla, mientras recitaba oraciones en un idioma que no entendí. El aire se llenó de humo y de un olor penetrante a hierbas, y sentí un calor intenso recorrerme el cuerpo, seguido de un escalofrío que me hizo temblar. La curandera me miró a los ojos y dijo: «Debes enfrentar al nahual, o nunca te dejará en paz».
Sentí una mezcla de miedo y resignación, sabiendo que no podía seguir huyendo. Esa noche, me senté frente a la ventana, esperando el ulular de la lechuza, decidido a enfrentar lo que fuera que me acechaba. El silencio era total, y el tiempo parecía congelado, mientras la oscuridad se hacía más espesa. A medianoche, el ulular comenzó de nuevo, más fuerte que nunca. Salí al patio, con la bolsa de hierbas en la mano y el corazón latiendo con fuerza. Busqué a la lechuza con la mirada, y allí estaba, en lo alto del árbol, observándome con sus ojos dorados. Sentí que el tiempo se detenía y el aire era tan frío que me dolían los huesos. La lechuza bajó volando y se posó a pocos metros de mí. De pronto, su cuerpo empezó a cambiar, las plumas se transformaron en piel, las alas en brazos, y ante mí apareció un hombre anciano, de ojos amarillos y sonrisa cruel. Me habló en voz baja, diciéndome secretos sobre mi familia y el pueblo, cosas que nadie más podía saber. Sentí terror, pero también una extraña fascinación, como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. El nahual me ofreció un trato, debía guardar silencio sobre lo que había visto y llevar una pluma de lechuza siempre conmigo, como señal de su vigilancia. Si rompía el trato, él regresaría, no solo por mí, sino por mi familia. Acepté, temblando, sin saber si era un sueño o realidad. El hombre volvió a transformarse en lechuza y desapareció en la noche, dejando tras de sí un olor a tierra y miedo. Sentí un alivio momentáneo, pero el miedo seguía ahí, latente. Al regresar a la casa, mi madre me esperaba en la puerta, como si supiera lo que había pasado. Nos abrazamos en silencio, sabiendo que nada volvería a ser igual, y que el peligro aún rondaba cerca, acechando en la oscuridad. Desde esa noche, el ulular desapareció, pero la sensación de ser observado nunca se fue. Llevé la pluma de lechuza conmigo a todas partes, y cada vez que la tocaba, sentía un escalofrío recorrerme el cuerpo. Los vecinos seguían evitándome, y algunos decían que podía ver cosas que otros no veían. Empecé a notar detalles extraños, sombras que se movían solas, voces que susurraban mi nombre en la madrugada, animales que me miraban fijamente. El miedo se mezcló con una nueva certeza. El mundo está lleno de secretos que preferimos ignorar, y los nahuales son solo una parte de ese misterio que pocos se atreven a enfrentar. Aprendí a vivir con la incertidumbre y el peso del secreto. Hoy, años después, sigo llevando la pluma conmigo. A veces, en noches de luna llena, escucho el ulular lejano de una lechuza y siento que el nahual me observa desde la oscuridad, recordándome el pacto. He aprendido a convivir con el miedo, a respetar los límites del monte y a no desafiar lo desconocido. Si alguna vez ves una lechuza mirándote fijamente, no la desafíes, ni la mires a los ojos. Porque hay cosas que no deben ser vistas, y pactos que nunca deben romperse. El ojo de la lechuza sigue vigilando, y el silencio del monte esconde secretos que solo los elegidos llegan a conocer. El conocimiento es una carga, y yo la llevo cada día, sabiendo que nunca volveré a ser el mismo.